contrario, es algo que está por construir, que está lanzado a la humanidad para buscarse, ¿no? Intentar encontrarse de diferentes maneras, y que sin lugar a dudas este ámbito de las artes, la cultura, las humanidades, pues es un ámbito que resulta central. Todo, como decía el mismo Saramago, parece hoy estar afinado con el hecho de que resulta importante, de que tantos números podemos soportar para decir que algo es importante o no es importante, y por eso iniciaba con esos números, justamente para demostrar con los mismos argumentos técnicos que no estamos hablando ni de la más pobre, uno, ni de la que queda en el último rezago como un inmenso costo a esta universidad. Y sobre todo, porque ahora que nos acompañan los compañeros del Centro Cultural y de otras instancias de la universidad en este conversatorio, pues resulta central que lo que orienta, digamos, esta semana y el conjunto de las preocupaciones de este semestre en la Facultad de Ciencias Humanas y Artes, pues es pensar la paz, y la cultura resulta un asunto central. Y resulta un asunto central porque tenemos por lo menos 2 siglos de desmemoria, por solamente ser muy limitados. Yo decía en una de esas primeras intervenciones que me correspondió como decano encargado, justamente esa larga tradición de desmemoria que tiene este país, por lo menos en su vida republicana, y cómo eso se va afinando a partir de procedimientos jurídicos de diferente índole, pero también con un conjunto de prácticas. Y esas prácticas son justamente, o se instalan justamente en el ámbito cultural. Y en ese sentido es que la universidad tiene una inmensa responsabilidad, y la facultad lo entiende como tal. Por eso nuestra alianza y la necesidad de un trabajo en común con el Centro Cultural, con la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, pero sobre todo con otras instancias que superan la universidad. La universidad, claro que es uno de esos lugares, ¿no?, equipamientos de las ciudades, pero también es, antes que cualquier otra cosa, un inmenso repositorio desde donde salen y entran prácticas culturales que seguramente todos hemos visto todos los días que habitamos esta universidad, y que muchas de las veces ni siquiera hemos reflexionado. A veces hay un par de trabajos de grado, algunas observaciones, pero es justamente lo que vamos a revisar hoy. En la mesa nos acompañan, digamos, 2 expertos sobre este tema, y verán cómo el interés por reflexionar la cultura del profesor Wilson se combina, sin lugar a dudas, también por el interés del profesor Fonseca, pero al mismo tiempo es que el profesor Fonseca es todo un archivo andante, ¿no? Él se concentra la memoria de esta universidad, que es una tarea de esas fundamentales en el ámbito cultural, precisamente para reflexionar y preguntarnos por lo que hacemos. Entonces, en ese sentido, no resta otra cosa que agradecer su presencia. Esto también hace parte de construir públicos, de formar audiencias que lentamente necesitará, desde luego, fortalecerse. Hay algunos que sin duda va mejor que otros, ¿no? Hay asuntos que podrían ser, comillas, más taquilleros que otros, pero sin lugar a dudas ese es nuestro compromiso como facultad, es decir, contribuir en esta construcción de esta política cultural, y desde luego nuestro vistazo académico y dialogante con los funcionarios, con los profesores, con los estudiantes, que nos permitan movernos de una manera seguramente diferente a la que hemos hecho hasta ahora. Muchas gracias, ustedes son muy amables y bienvenidos a este conversatorio. Bueno, buenos días a todos y todas. Me propusieron para esta mañana entonces hacer 2 cosas. La primera es moderar el debate después de la presentación del profesor César, y además pues hacer como una presentación de algunas reflexiones que hemos venido trabajando
con el colectivo de investigación en arte y cultura a partir de un proyecto que elaboramos en el año 2014-2015 para precisamente hablar un poco sobre el tema de la política cultural en la Universidad del Tolima. Entonces vamos a tener pues como la siguiente dinámica. Lo primero es como darle unos 30 minutos al profe César para que presente como las reflexiones, luego habrá unos 30 minutos también para presentar las reflexiones que traigo y abriremos luego un debate, una intervención del público para hacer pues, acopiar un poco la discusión que podamos tener esta mañana, que es básicamente esa la intención de este conversatorio. Entonces le doy la palabra al profesor César. Bueno, buenos días a todos y a todas. Efectivamente yo me siento muy complacido tener la oportunidad de conversar con ustedes hoy sobre este tema y sobre todo con la idea de que sea un conversatorio, además porque el tema lo amerita, ¿no? Bueno, Félix, yo estaba pensando justificarles por qué yo venía a hablar del tema, ¿no? Félix ha dicho ya algo importante. Yo en los años que son bastantes que llevo en la universidad, primero como estudiante por allá en 1980 y después como profesor catedrático y funcionario, pues ya completo casi 40 años de estar por estos lados, ¿no? Desde 1980. Y a mí particularmente me ha gustado ir recogiendo, retomando, guardando, conservando documentos, y por eso la alusión de que soy un archivo andante. Pero lo más importante es que durante casi 20 años yo fui profesor de un curso de teoría de la cultura. En el viejo pregrado de sociales se llamaba Aproximación al significado de la cultura, y en el nuevo programa de historia se llama Teoría de la cultura. Ese curso, repito, lo manejé durante 20 años, y como parte de ese curso un tema tenía que ver con el tema de las políticas culturales y el problema de la gestión. O sea que es una preocupación que ha estado presente en mi experiencia como docente, y en algún momento se dirigieron unos trabajos de grado para estudiantes de ciencias sociales sobre este tema. Y el otro elemento que también justifica mi presencia para hablar de estos temas es que yo he estado muy ligado toda la vida al Centro Cultural de la universidad, que para nadie es un secreto que ha sido quizás el espacio o la unidad más significativa que ha tenido la universidad si hablamos de la cultura y si se habla de políticas culturales como tal. Entonces esa cercanía, pues entre otras cosas, supuso también que haya hecho parte del comité, del consejo editorial de la revista Aquelarre, que creo que todos conocen, y la importancia que tiene esa revista en el mundo universitario. Bueno, yo he organizado unas diapositivas solamente para poner unos puntos centrales para la discusión. Algunas de ellas las comentaré y otras las dejaré para que conversemos en el segundo momento de la charla. Oscar, pasa. Bueno, yo quisiera abrir mi espacio de conversación, advirtiendo, repito, que son unas notas generales sobre el tema, retomando esta afirmación que hace el profesor Alberto Castillo. Esto está hecho en la presentación de un libro sobre políticas culturales que recoge la memoria de un evento internacional de dos universidades, creo que una universidad brasileña y una universidad peruana. Sacaron las memorias del evento y la Universidad Nacional, sede Medellín, decidió hacer una segunda edición de ese texto, y la presentación la hace el profesor Alberto Castillo, y dice eso que ustedes están viendo ahí, que lo voy a retomar. ¿Por qué es importante retomar el tema de las políticas culturales? ¿Sí? Como lo dice él, no solamente es porque es la manera de mirar cómo ha sido abordado ese tema desde todos los campos, desde la institucionalidad y desde todos los espacios creados, pero también, y creo que eso es lo más importante, sobre todo para reflexionarlo internamente aquí hoy,
es porque hablar de ellos posibilita asumir una perspectiva crítica con respecto a los desaciertos y a las inadecuaciones de las políticas culturales oficiales. Yo creo que siempre en los espacios académicos se ha discutido que normalmente, por lo menos en nuestros países, no siempre han sido afortunadas esas decisiones, entre otras cosas porque al parecer nunca hubo claridad sobre qué era eso de las políticas culturales, y como la cultura son de esos conceptos grandes de las ciencias sociales que han servido para todo y todo el mundo las invoca, las manosea, y sin embargo no ha habido precisiones, pero todo el mundo supone que la cultura es importante y que en algún momento tiene que estar presente, y que algo que se llame actividades culturales debe estar presente en cualquier institución. Entonces, por eso es que es interesante esa reflexión que hace el profesor de por qué uno debe hacer un balance acerca de estos temas, porque, entre otras cosas, sería la posibilidad real de precisar conceptualmente cosas y de, si se quiere, corregir o por lo menos no seguir haciendo cosas que ya hoy no consideramos que sean las más apropiadas en términos de la cultura o a nombre de su difusión y de su implementación, ¿no? Y bueno, entonces para ser consecuente con este primer llamado, yo quería compartir con ustedes pues una propuesta del concepto de políticas culturales. Y bueno, para el caso latinoamericano, creo que sin lugar a equivocarme, el teórico que más ha reflexionado sobre el tema de políticas culturales es el profesor de origen argentino y radicado en México, Néstor García Canclini, un autor bastante interesante, polémico si se quiere, a mucha gente no le gustan las cosas que plantea García Canclini. Yo lo he tenido siempre como uno de mis autores de cabecera. Durante mucho tiempo su texto clásico sobre culturas híbridas fue la columna vertebral de mi curso de teoría de la cultura. Y García Canclini desde 1987 planteó esto que ustedes están leyendo ahí. ¿Qué debemos entender por políticas culturales? Y yo me he puesto a leer sistemáticamente autores que han escrito de manera más reciente, y la mayoría, por no decir casi todos, siempre invocan el concepto sobre políticas culturales que García Canclini escribió en el 87. El profesor Arturo Escobar, que es otro intelectual colombiano radicado en los Estados Unidos, lo retoma y amplía su concepto, pero todos esencialmente trabajan esa noción de la política cultural. Entonces yo quiero que nos detengamos un poquito aquí para que interioricemos esa concepción de política cultural, porque me parece a mí que está presente en muchos intelectuales y sigue siendo a la orden del día, más allá que puedan resultar personas que la cuestionen. Entendemos por políticas culturales el conjunto de intervenciones realizadas por el Estado, las instituciones civiles y los grupos comunitarios organizados a fin de orientar el desarrollo simbólico, satisfacer las necesidades culturales de la población y obtener consenso para un tipo de orden o de transformación social. Insisto, desde una lectura un poco más radical, alguien podría decirnos, y seguramente puede tener razón, que es una definición clásica, tradicional, si se quiere, pero yo la sigo encontrando perfectamente válida, ¿no? Y entonces, mientras no aparezca otra propuesta más clara que la de García Canclini, pues yo seguiré trabajando con esta noción y estaré invitando a que la gente la trabaje como tal. Entonces vamos a partir de esa noción, por lo menos en los planteamientos que de aquí en adelante yo seguiré haciendo, y sobre todo mis posturas en el conversatorio. Como el tema que nos convoca es trabajar un poco y empezar a conversar sobre la universidad y las políticas culturales, y específicamente en la Universidad del Tolima. Yo tengo que reconocer, y en eso estamos completamente de acuerdo con el profe Jorge Wilson, que la Universidad de Antioquia sea el mejor ejemplo, y por eso lo coloco como un ejemplo a destacar, porque la Universidad de Antioquia desde hace
casi 20 años está discutiendo sobre la necesidad de hablar seriamente sobre el tema. Yo recordaba hoy que en mi época de estudiante de especialización de desarrollo social, hace 20 años, en esta misma universidad, cuando las especializaciones exigían trabajos de grado, mi trabajo de grado era hacia la construcción de un nuevo concepto de extensión universitaria. Y para esa fecha, cuando yo me puse a hacer las pesquisas bibliográficas, llegué a la conclusión que las universidades en Colombia que iban a la vanguardia de ese debate eran la Universidad del Valle y la Universidad de Antioquia. Y como parte de mi trabajo de campo, para el trabajo de grado, yo fui a conocer las experiencias que habían en la Universidad del Valle y en la Universidad de Antioquia. Y me encontré que eran las dos universidades donde existían serios documentos que recogían las memorias de algunos encuentros, toda esa proliferación de discusiones que se dieron una vez promulgada la nueva Constitución Política de Colombia, ¿no? Y después sobre la Ley General de Cultura. Entonces la Universidad de Antioquia, ¿por qué es un ejemplo a destacar? Porque sus comunidades académicas, a la cabeza de la Facultad de Ciencias Humanas, se han tomado en serio esa discusión, y producto de eso ellos realizaron el Plan de Cultura 2006-2016. Por ahí yo traía unas infelices fotocopias, el profe Jorge Wilson tiene el original del texto. Aquí en ese momento yo lo que hice fue fotocopiarlo, y ahí claramente está planteado por qué una universidad como la de Antioquia asume el tema de la cultura como un tema central, y el tema de definir una política cultural para la Universidad de Antioquia como máxima, o sea, como alma mater de los antioqueños. Y bueno, la invitación es que este documento lo podamos replicar, y en los conversatorios que hagamos de aquí para adelante sobre el tema, si se hace la convocatoria que estamos aspirando, este sea un insumo importante, porque creo que esa experiencia que tuvo la Universidad de Antioquia ha sido muy significativa. Ellos en este momento están preparando la construcción de un nuevo plan de cultura para su alma mater. El otro antecedente en términos universitarios lo encontramos en el cuarto Encuentro Nacional de Políticas Universitarias. Aquí está Carlos Gamboa, que para esa fecha, para el 2012, estuvo de director encargado del Centro Cultural y tuvo la oportunidad de asistir precisamente en Medellín a un encuentro de universidades, y Carlos de allá se trajo la declaratoria que finalmente salió publicada en nuestra revista Aquelarre, ¿no? La número 22, y ahí hay una declaratoria de principios de cómo las universidades públicas y privadas se comprometían a jalonar la discusión sobre universidad y políticas culturales. Yo la verdad en los 2 últimos años ya no le he hecho más seguimiento a eso, no sigo dictando el curso del que les hablé hace un rato, y no sé en qué está esa discusión, pero hasta el 2012 las universidades se habían comprometido a echar para adelante esos debates sobre políticas culturales en términos de la universidad pública colombiana. Bueno, para meternos de lleno en la discusión de lo que puede ser ese espacio de conversación para la Universidad del Tolima, yo les propongo que asumamos esta invitación que está hecha desde el Plan de Cultura de la Universidad de Antioquia. Me voy a permitir leerlo textualmente. En Colombia, la universidad pública está obligada a superar las acciones dispersas para contribuir a las transformaciones que la sociedad demanda. Es necesario replantear la función de la extensión. Como les digo, esa preocupación yo la tenía 10 años atrás, en el 96, o sea, 10 años atrás, a la elaboración del documento de la Universidad de Antioquia. Es necesario replantear la función de la extensión y de la cultura en la medida en que la universidad no es la portadora única de esta y la responsable de su construcción, sino que contribuye en conjunto con los demás agentes sociales a su desarrollo y transformación, y es desde y con la sociedad
y no solo para ella, como la institución tiene que participar en dicho proceso. Yo estoy asumiendo ese planteamiento 100%, y me parece que la Universidad del Tolima, a la cabeza de la Facultad de Ciencias Humanas y Arte, debe convertirse en la líder para hacer este tipo de convocatoria, teniendo claro lo que está planteado ahí, que si bien ella no es la que tiene que responder absolutamente por todo lo que tenga que ver con la cultura en la región, en el departamento, sí debe estar presta a liderar ese proceso. Primero porque tiene a sus profesores y a sus estudiantes, o sea, tiene los actores principales para ese debate. Tiene todas las instancias organizativas y académicas. Y segundo, porque tiene toda una trayectoria en ese campo. Y la Universidad del Tolima, pues teniendo Facultad de Ciencias Humanas y teniendo un centro cultural, pues efectivamente tiene que demostrar que es capaz de hacer un tipo de convocatoria que permita, entre otras, reflexionar sobre los temas como está planteado aquí por los integrantes o quienes elaboraron el documento para el caso de la Universidad de Antioquia. Bueno, metámonos en el contexto de nuestra universidad. Para los que ya, bueno, aquí está mucha gente joven, algunos adultos, me podrán ayudar a recordar lo siguiente. En la Universidad del Tolima, la que yo conocí por primera vez en 1980 como estudiante de la licenciatura en Historia y Geografía, y durante casi una década conocí que cuando se hablaba de la cultura en la universidad, pues fundamentalmente se refería a un espacio institucional que lo albergaba una oficina llamada la Oficina de Extensión Cultural. Así funcionó durante mucho tiempo esa oficina, siendo asistencialista, programando eventos, y eso funcionó hasta promediando la década de los 90, o sea, fueron casi 15 años que yo conocí esa experiencia de la extensión cultural. Y a partir del año 95, 96 tal vez, se creó la Vicerrectoría de Desarrollo Humano y el Centro Cultural. O sea, estamos hablando de una nueva experiencia que ya tiene 20 años y que, o sea, hay tiempo suficiente para hacer un balance de para qué le ha servido a la Universidad del Tolima tener una Vicerrectoría de Desarrollo Humano y tener un Centro Cultural. Ahí hay toda una discusión de fondo. Mucha gente hoy inclusive es enemiga de esa Vicerrectoría de Desarrollo Humano y algunos enemigos gratuitos que también tiene el Centro Cultural. Pero lo que yo sí quiero decir es que tanto la Vicerrectoría, su creación, como el Centro Cultural en su momento fueron abiertas y formalizadas con una justificación académica que fue aplaudida y reconocida a nivel nacional. Sí, yo recuerdo que cada vez que los primeros vicerrectores de desarrollo humano iban a eventos, venían muy contentos porque la comunidad académica registraba con beneplácito que existiera una vicerrectoría de desarrollo humano y que existiera un centro cultural, que desbordaba esa noción tradicional de la extensión cultural, un tanto mecanicista e instrumental que era lo que había reinado anteriormente en la Tolima y en otras universidades. Entonces, tenemos 20 años, ustedes que han sido protagonistas, unos más tiempo que otros, de lo que ha sido esa experiencia, pues tendrán argumentos para que hagamos una discusión, no solamente hoy, sino hacia el futuro, de qué va a pasar con la Vicerrectoría de Desarrollo, qué creemos que debe pasar con ella y sobre todo, qué pensamos del Centro Cultural. Si el Centro Cultural sigue siendo, como lo considero yo, quizás el mayor espacio que convoca a todo lo relacionado con el desarrollo, si se quiere, de la cultura. Ese Centro Cultural, que me da gusto hoy que estén mucho de personas que tienen que ver con él históricamente, unos más recientes también, un centro cultural que repito, es el que ha convocado diversas actividades, muchas de ellas muy importantes, poco valoradas por algún sector de la misma universidad, inclusive de sus propias administraciones,
El Centro Cultural siempre ha estado peleando, siempre ha estado ganándose unos espacios en contravía de lo que piensan las directivas de turno. Sin embargo, cuando les ha convenido, se acuerdan que el Centro Cultural es una de las cartas para mostrarle a la universidad, entonces acuden a él para que con algún tipo de actividades representen dignamente a la universidad. Ese Centro Cultural, repito, sabemos que no se escapa de las crisis por las que atraviesa la universidad, y yo me estoy adelantando aquí a proponer que si nosotros queremos que el Centro Cultural se dignifique y que se potencie y que no siga siendo la cenicienta, pues tendremos que ser nosotros los actores, estudiantes, profesores, trabajadores, los que tendremos que dar esa pelea. Porque para nadie es un secreto que cuando se está en crisis, como la que está actualmente la universidad, algunos creen que es la peor crisis que tiene la institución en sus 70 años de historia, pues siempre la cultura termina siendo, como se dice vulgarmente, la Paganini, y entonces vemos cómo se está manejando con tanta austeridad presupuestal y por eso se recortan sus posibilidades de desarrollo y particularmente sus publicaciones. Y hablé de publicaciones porque la revista Aquelarre durante los últimos 10, 12 años, tal vez un poco más, se creó en el 2001, o sea, son 14, 15 años de existencia, ¿no? Y eso lo asumo con toda la responsabilidad. Para mí es la publicación más seria que ha habido en toda la historia de la universidad. Es una revista que tiene un estatus ganado, un reconocimiento nacional e internacional. Es más, se lee más por fuera del país que aquí en Colombia, y por supuesto que en Ibagué. Y es una revista reconocida que se convirtió sin lugar a dudas, repito, en uno de los elementos más importantes que tiene la Universidad del Tolima, y ella hoy está padeciendo el problema de la austeridad presupuestal. Así se están haciendo algunas actividades últimamente, pero lo cierto es que siempre, repito, que la cultura está en crisis, se resienten sus actividades más importantes, y Aquelarre ha sido pues un ejemplo para mostrar. Esa revista está posicionada y hay que potenciarla, y a cualquier espacio universitario que uno va, repito, por lo menos en nuestro medio nacional, la gente identifica a la Universidad del Tolima con esta revista. Aunque el profesor Wilson se referirá a eso, yo no desaprovecho la oportunidad para decirles que otro, si se quiere, insumo o elemento importante que va a tener esta discusión sobre la Universidad del Tolima y políticas culturales, definitivamente va a ser el aporte que le está haciendo el colectivo de investigación en arte y cultura. Ese grupo de investigación es hijo de la Facultad de Ciencias Humanas y Arte, y a mí me parece muy importante que esté conformado por la mayoría de los profesores jóvenes del Departamento de Artes y Humanidades. Creo que el único veterano del grupo soy yo. Los demás son profesores como Oscar, Jorge Wilson y profesor Pierre. Casi es la gente joven, que la profesora Andrea Pantoja, que también está presente. Y ese grupo desde su comienzo se propuso indagar sobre lo que han sido las prácticas culturales en la Universidad del Tolima, y sobre todo lo que puede ser hacia el futuro. Y me parece que las investigaciones y todos los desarrollos, seminarios, ciclos de conferencias que organiza el grupo son un elemento fundamental, y será la posibilidad de que desde ese grupo salgan direccionamientos en lo que tiene que ver con políticas culturales. Bueno, yo, para ir cerrando un poco mi intervención, insisto, me gustaría que para que haya la conversación podamos intervenir nuevamente. Les refiero ahí para que ustedes sepan los antecedentes que hay, y que a mi juicio son los más importantes sobre este tema, ¿no? El plan de cultura de la Universidad de Antioquia, el plan decenal que hizo Bogotá en el 2012 también es una experiencia muy importante, y ahí estuvo convocado la academia, ¿no? Casi todo el equipo de fondo que hay en el plan decenal
de Cultura de Bogotá tiene que ver con el CES, es que se llama, el de la Universidad Nacional, ¿sí? La mayoría de sus profesores fueron los asesores de ese plan. Ahí está la revista que la resta, donde salió el manifiesto que hicieron las universidades, y abajo son las fotocopias de 2 libros también importantísimos que tienen que ver con lo que hizo tanto la ciudad de Medellín como el departamento de Antioquia. Vuelven los paisas a ponernos los mojones para tenerlos en cuenta, ¿no? Ellos en el 2006 y en el 2009 hicieron los primeros proyectos culturales serios que conozcamos a nivel de ciudad y a nivel de departamento. Y la Universidad de Antioquia. Entonces, de 4 ejemplos para mostrar, 3 son de Antioquia y de Medellín, ¿no? Y no es gratuito, o sea, la fama de los paisas en otras cosas las podremos cuestionar, pero en el campo del desarrollo académico y en lo que tiene que ver con el desarrollo de políticas culturales, indiscutiblemente nos llevan una gran ventaja. Y por el otro lado, pues compartirle también que son muchos los teóricos latinoamericanos que trabajan, ¿no? Yo les dije y lo reafirmo que quizás García Canclini sea el autor que más ha trabajado en América Latina ese tema, pero está Jesús Martín Barbero, que coordinó los famosos diálogos de nación auspiciados por el Ministerio de Cultura ya hace un tiempo. Esos 2 módulos son los módulos de gestión cultural que hizo la Universidad del Valle, ¿sí? Por allá comenzando este siglo. El texto referido de políticas culturales en Iberoamérica, que es un excelente texto en su 2ª edición, editado por la Universidad Nacional de Medellín, y autores como Giudice y el otro, hay una serie, los del Centro de Industrias Culturales, una compilación, hay varios autores latinoamericanos, y este es el último texto, Voces Híbridas, son las memorias de un evento realizado en la UNAM hace 2 años, donde se recoge la producción intelectual y sobre todo los aportes que ha hecho García Canclini a estos temas, ¿no? donde repito, el tema de las políticas culturales ha sido uno de los temas centrales de su obra. Entonces yo termino por ahora diciendo que si estamos hablando de posibilidades de construir políticas culturales en la Universidad del Tolima, necesariamente tendríamos que partir por hacer conversatorios como este, pero tendríamos que garantizar que la gente asista. Es decir, es lamentable que una facultad, como lo decía ahorita Félix en su calidad de decano, que tiene más de 1500 estudiantes, esta discusión, y que fueron invitados todos los sectores de la cultura del departamento, tengamos un auditorio tan raquítico como el que está presente. Entonces la cultura sigue siendo mirada con desdén, y quizás nosotros tengamos gran parte de culpa de eso. Entonces tendríamos que empezar, ¿cuáles serían las nuevas estrategias para hacer una convocatoria grande, para que los actores, llámense como se llamen, combos, parches, instituciones, participen de verdad y nos tomamos en serio la elaboración de un plan de la cultura, no solo para la universidad, sino para la región? Pero necesariamente, si aspiramos a que la región nos vea a nosotros proponiendo cosas sobre un plan de cultura, si esa es la tarea, tendríamos que empezar por hacer un buen plan para la universidad, y ahí sí ser un referente para la ciudad y la región. Yo por ahora dejo ahí y le doy la palabra al profesor Jorge Luis. Bueno, muchas gracias al profe César. Pues es un panorama, digamos, amplio sobre lo que nos convoca hoy, y bueno, yo voy a referirme un poco más como a un marco conceptual un poco más amplio, y luego intentaré aterrizar sobre todo en el proyecto que el colectivo de investigación en arte y cultura elaboró hace 2 años, que por desgracia no tuvo financiación de la universidad y por lo tanto quedó frustrado, pero digamos que lo interesante es como poner también en la mesa un poco ese problema. Entonces lo primero que yo quisiera es como proponerle al público para el debate más tarde, ¿para qué hacer políticas culturales universitarias? ¿Cierto? ¿Cuál sería
digamos, el problema fundamental de que una política o una serie de políticas culturales resolvería, ¿cierto? Que sería la primera pregunta, ¿cuáles serían los problemas que resolvería? Y la segunda pregunta es si realmente esos problemas se resolverían con políticas culturales o no, ¿cierto? Que sería para mí como el punto de partida. Y voy a dejar como algunos elementos ahí planteados alrededor de esa pregunta. Pero también me parece importante intentar responder la pregunta de qué es una política cultural, ¿cierto? Y qué es una política cultural universitaria, que sería como el marco un poco de indagación, de problematización que nos permitiría como plantear un poco el debate. Y bueno, yo quisiera para esas preguntas hacer como una breve introducción, un preámbulo que me parece importante, y es en resolver la pregunta de qué es una política cultural. Yo quisiera referirme a lo que podríamos llamar como 4 procesos históricos que han permitido que se consolide la gestión cultural en América Latina, principalmente en América Latina y en Colombia. Y sobre todo porque pues obviamente ahí dentro de de todo ese proceso histórico están 2 marcos normativos muy importantes, que son la Constitución Política de 1886 y por supuesto la Constitución Política del 91, porque son 2 referentes que van a tener una interpretación de la política cultural muy distinta. Es decir, en el marco normativo de la Constitución del 86 hay una noción de política cultural que se transforma de una manera muy importante en el 91 a partir de, entre otras cosas, la creación del Ministerio de Cultura en 1994. Pasaron 3 años después de la Constitución para que el Ministerio naciera. Lo que pasa es que obviamente todas las dinámicas internas de consolidación del Estado Nacional pues inciden en ello, pero sobre todo hay un asunto, y es que hay una suerte como de moda en América Latina por crear ministerios de cultura también. Entonces no responde necesariamente como a un qué país queremos, ¿cierto? Sino que también responde de alguna manera a lo que viene pasando en otros ámbitos culturales en América Latina, que da pie a esa creación de ese ministerio. Entonces yo quisiera hablar de esos 4 momentos muy brevemente, con obviamente muchos signos de interrogación. No es una idea acabada, simplemente son esbozos que yo he venido construyendo a partir de algunas reflexiones con el colectivo, pero también algunas reflexiones a partir de mis intereses investigativos y de la articulación con la gestión cultural. Yo soy profesional en gestión cultural de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, que entre otras cosas es un pregrado que nace en el 2001, es el primer pregrado en el mundo en el campo de la gestión cultural. Posteriormente la Universidad de Antioquia va a emprender un proyecto, ya hay un proyecto en la costa, hay varios proyectos de pregrados en gestión cultural. Siempre el tema de la formación en gestión cultural estaba asociado a lo que plantea un poco César, más a nivel de posgrado en especializaciones, y sobre todo mucho en lo que llamamos formación informal, diplomados, cursos cortos, cartillas, todo ese tipo de cosas. Entonces, esos 4 procesos de los que voy a hablar, el primero tiene que ver con el nacimiento de los organismos multilaterales, con una preocupación por lo monumental y lo patrimonial, que es, digamos, que la gran preocupación después de la Segunda Guerra Mundial, la época de posguerras, porque obviamente Europa queda en una situación de devastación de todos sus edificios patrimoniales. Entonces la ONU, la Organización Nacional la Organización de Naciones Unidas, crea una de las unidades que ha sido, digamos, importante, o que ha sido tal vez la más importante del tema de patrimonio en el mundo, que es la UNESCO, que significa algo así como United, es que no me acuerdo, significa es un organismo de Naciones Unidas que tiene que ver con la educación y la cultura, básicamente. UNESCO traduce eso, United Nations Educational
Cultural Organization es básicamente la traducción de UNESCO, o lo que traduce esa sigla de UNESCO. Es un organismo de Naciones Unidas encargado de básicamente velar por el tema patrimonial, y de UNESCO han derivado pues proyectos muy importantes, sobre todo en la idea de cuál es como la noción de alguna manera de cultura que transita en esos organismos multilaterales. Y obviamente ahí hay una idea de identidad nacional que se construye en relación con unas formas específicas de patrimonialidad, es decir, cuando ese proyecto de Naciones Unidas nace, pues está naciendo a partir de una noción también de patrimonio que tiene que ver con una configuración de un estado, de un territorio, que define qué es lo patrimoniable y qué es lo que no es patrimoniable, es decir, casi como una noción de patrimonio asociado al Estado Nacional, pero también una noción de patrimonio asociado a aquello que llamamos patrimonio de la humanidad. De hecho, ustedes saben que San Agustín y muchos otros centros históricos del mundo están catalogados como patrimonio de la humanidad. Entonces ese es un concepto que es importante entender, porque muchas veces, por ejemplo, en el concepto de patrimonio hay muchas ambigüedades, también hay muchas interpretaciones que son muy complejas, pero una de las cosas, por ejemplo, dramáticas que nosotros identificábamos en el colectivo cuando veníamos trabajando, que de hecho el Centro Cultural hizo una denuncia pública sobre ese problema, es la poca capacidad que tienen las instituciones de reconocer qué es lo patrimonial. Entonces, en un debate, por ejemplo, con el exrector, con el profesor Herman Muñoz, alguna vez decíamos, bueno, pero por ejemplo, esos galpones, ¿por qué no se tumban y se construye ahí un edificio? Y él decía, es que eso es patrimonio de la universidad. Entonces, una noción muy ambigua de patrimonio, pero sí se tumba un mural, que era un mural muy importante que quedaba cerca, no recuerdo exactamente de dónde, un mural que quedaba en donde, Dani, en la antigua oficina de rectoría, además de algunas pinturas que han ido desapareciendo paulatinamente de la rectoría de la universidad. Es decir, cosas que nos hace preguntarnos qué es lo que esta universidad entiende por patrimonio, y eso es un tema muy importante entenderlo, porque obviamente por eso digo, ¿para qué políticas culturales universitarias? Sería la primera pregunta que tendríamos que abordar. Entonces, lo que quisiera señalar un poco con ese, digamos, proceso histórico de consolidación de la gestión cultural, es que en efecto el patrimonio aparece como un concepto clave asociado a la cultura, que tiene que ser rescatado, que tiene que ser, digamos, puesto en consideración necesariamente cuando uno habla de políticas culturales. Una política cultural sin que hable de patrimonio es una política cultural que va a tener pues bastantes problemas. Lo segundo que tiene que ver con ese proceso histórico, o esos procesos históricos, es lo que yo llamo como la dinámica del desarrollo de las expresiones artísticas, porque obviamente después de la década del 20, sobre todo con el naciente proceso de conformación de las industrias culturales, que es una de las grandes preocupaciones que va a tener la teoría crítica durante el siglo XX por todo el proceso, digamos, de lo que ellos llaman como la alienación del sujeto, va a ser muy importante la reflexión sobre el tema de la cultura, pero esa reflexión también tiene que estar atravesada por una cosa que a mí me parece que es muy evidente, y es que esas políticas, digamos, esas industrias culturales también dinamizan de alguna manera las formas de creación, es decir, casi que hay una relación muy estrecha entre el desarrollo de esas expresiones artísticas y obviamente el desarrollo de la industria cultural. Y en ese plano, por ejemplo, las artes plásticas tienen, digamos, bastante dinamización durante todo el siglo XX, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los museos, de la crítica de arte, incluso de la especialización en la historia del arte, la transnacionalización de los artistas, por ejemplo, que también va a ser muy importante en Colombia durante la década del 60 y el 70, que es cuando empieza a hacerse más visible esas producciones de nuestros artistas colombianos.
todo el desarrollo de los galeristas, todo el desarrollo de los espacios diversos de exposición, que incluso hoy pues problematizan un poco la noción de museo. En eso la profe Ana pues es la experta en temas de museografía y museología, que me parece a mí que también puede hacer unos aportes bastante interesantes en esto. Entonces ahí hay un proceso que es bastante clave. El otro, el de las artes escénicas, que tiene que ver con la dinamización de los grupos teatrales, las salas, los festivales, todo el tema de los encuentros, las agremiaciones, los premios para las formas de creación, que le van a dar a las artes escénicas un papel preponderante, digamos, en la relación con los procesos de la cultura. De hecho, por ejemplo, en Colombia, la dinámica entre los procesos de creación de los grupos de teatro y los movimientos estudiantiles en los 60 y en los 70 es muy importante entenderla, porque finalmente el teatro empieza a tomar una dinámica y una fuerza que va a ser bastante clave para entender esto. Obviamente, los que son aquí especialistas del tema de las artes escénicas lo pueden ver con mucho más detalle y obviamente problematizarlo si estoy equivocado, por supuesto. El otro tema es el desarrollo de los géneros musicales, con el naciente o con la creciente creación del rock latinoamericano, de las músicas argentinas, de toda la apuesta, digamos, de una industria cultural, pero que es expresión también de de unos procesos culturales que van a tener incidencia no solamente, digamos, en las formas de creación, sino que también van a tener incidencia en lo que las universidades entienden por cultura, ¿sí? Que de alguna manera va a atravesar toda o que va a permitir problematizarlo. Y obviamente está también el desarrollo de las literaturas latinoamericanas y las cinematografías, que son claves, sobre todo la mexicana y la argentina, que van a dar fuerza, digamos, a un espacio de creación en el campo del audiovisual, que en Colombia realmente pues va a tener desarrollos muy incipientes hasta prácticamente los 90, y que se va a desarrollar con mucho más fuerza a partir de la ley de cine por todo el tema de estímulos, y eso pues obviamente el Ministerio de Cultura tiene algunos estudios sobre ese problema del desarrollo de las cinematografías. Entonces ahí hay un plano, el segundo proceso histórico, que llamo como esas dinámicas del desarrollo de las expresiones artísticas. Por otro lado está el desarrollo de la relación, o digamos que lo que va a ser clave para la gestión cultural en la relación entre conocimiento y transformación social, es decir, un conocimiento que no se queda solamente en la producción de conocimiento especializado, sino que también se preocupa por los procesos culturales, y que en eso va a tener pues bastante fuerza e incidencia pues toda la teoría crítica latinoamericana, los teóricos críticos latinoamericanos, y por supuesto estos grandes pensadores que nos han permitido pensar eso de para qué hacemos ciencia social, para qué se hace ciencia en Colombia. Ese es un poco el debate también sobre para qué hacemos ciencia en una universidad, que es una pregunta también por la cultura. O sea, para qué hacemos ciencia en una universidad implica preguntarnos qué es lo que estas universidades entienden, por supuesto, por procesos culturales. Entonces esos procesos, digamos, que son los que yo propongo para el debate, que son como 3 procesos que dinamizan la gestión cultural y que van a dar fuerza a eso que llamamos ese campo de política cultural, que va a tener digamos una dinamización a partir de, como decía, de la Constitución del 91, sin desconocer, por supuesto, que hay política cultural antecedente. Hay política cultural desde el siglo XVIII en Colombia, con la creación del Museo Nacional, con la creación de instituciones del Estado que de alguna manera tienen una responsabilidad sobre los procesos culturales. Y en ello yo quisiera poner como algunos aspectos que considero aspectos de problematización, que tienen que ver con
precisamente para qué hacemos políticas culturales. El primer aspecto que yo quisiera poner como aspecto de problematización es la noción de cultura, que es una noción que atraviesa las prácticas culturales, pero también atraviesa muchas veces la noción de política cultural que está configurando, digamos, un accionar de una institución como la universidad o como cualquier institución social. Y es en este sentido, ¿no?, que la cultura se ha entendido, en muchos sentidos, se ha entendido siempre como una meta por ser alcanzada. Y eso, pues obviamente, en ello las ciencias sociales nos han dado muchas pistas, sobre todo en esa transformación de esa noción, porque, entre otras cosas, cuando uno mira muchas de las políticas culturales, no solamente del Estado colombiano, sino de las instituciones que despliegan ese Estado colombiano, como las universidades, muchas veces esa noción de cultura sigue vigente, es decir, como lo que pasa es que tenemos que hacer cosas para llevarle a los que no tienen cultura, ¿no? Y ese es un poco un problema que a mí me gustaría mucho como poner en discusión, sobre todo para poder tener digamos, un referente de evaluación de lo que hoy hacemos. Porque una política cultural siempre implica, como les decía al principio, implica preguntarnos para qué hacer políticas culturales, y preguntarnos para qué hacemos políticas culturales implica preguntarnos qué es lo que nosotros hacemos en materia de cultura y si realmente eso que hacemos tiene valor o no, que sería básicamente como una pregunta que yo dejo abierta para el debate de esta mañana. El otro concepto, el otro problema que yo quisiera poner en discusión tiene que ver con la noción de multiculturalidad, que es una noción que ha atravesado toda la política cultural del Estado colombiano y que me parece importante problematizar, entre otras cosas, porque precisamente César, cuando presentaba esa definición de política cultural de García Canclini, hay, como decía César, también autores que han intentado problematizarlo, entre ellos precisamente Arturo Escobar, porque una cosa que es clave es que muchas de las políticas culturales que los estados diseñaron durante mucho tiempo han sido políticas que buscan no tanto la pluralización de la cultura, sino todo lo contrario, la homogenización por la vía de los procesos por los procesos culturales. Es decir, que se trata un poco de preguntarnos si realmente lo que hacemos permite la pluralización, por el contrario busca homogenizar los procesos culturales. Y eso es muy importante preguntárselo, porque detrás de muchas de las acciones que se hacen o que desarrollamos los gestores culturales, muchas veces hay ingenuidad que lo que termina haciendo es plegar todas las acciones que hacemos, digamos, a una noción de mercado. O sea, lo que tenemos que hacer es volver lo que tenemos un objeto mercadeable, por lo tanto hay una forma de homogenización, pero también muchas veces decir, no, lo que tenemos que hacer es que se institucionalice lo que nosotros hacemos. Entonces institucionalizarlo también es una forma de homogenización, y es una cosa que tenemos que tener muy claro, porque yo estoy de acuerdo con la institucionalidad, en el sentido de que la institucionalidad permite continuidad de procesos, pero cuando la institucionalidad se atraviesa los procesos mismos, lo que hace es reducirlos y desaparecerlos. Entonces, que es un poco lo que pasa con por ejemplo, expresiones como las fiestas de Ibagué, ¿sí? O por ponerles un ejemplo más cercano que conozco, los carnavales de los pueblos, ¿no?, que son fiestas que se crean por dinámicas de la cultura, por dinámicas de los actores culturales, se institucionalizan y terminan reduciéndose a una cosa ahí muy, muy rara que realmente, pues, en lo personal no estoy de acuerdo con ella. Y lo otro tiene que ver con, digamos, la pregunta por la noción de conflicto, que muchas veces para mí ha sido, digamos, muy, muy importante entenderla, porque en muchas de los diseños de política cultural lo que hay es digamos, como un miedo al conflicto. Entonces, por ejemplo, quienes diseñan política cultural muchas veces lo que hacen es intentar interpretar todo lo que hay allá como
como una maraña de cosas para poder diseñar una cosa institucional. Y resulta que muchas veces eso que pasa es por el miedo al conflicto, por el miedo a la participación, porque la participación implica el conflicto, y en ese sentido, pues lo que el colectivo de investigación y cultura proponía en ese proyecto hace 2 años era hablar de una amplia construcción participativa de la política cultural universitaria, porque si no, no tiene sentido. Si reducir la política cultural a una experticia de un colectivo de investigación o de un vicerrector o de un director de un centro cultural o lo que sea, pues es bastante peligroso y bastante, pues termina reduciendo, digamos, como la intención misma. Entonces, yo quisiera dejar como esos aspectos de problematización y pasar entonces un poco a esa idea que les quería proponer. Entonces, ¿para qué hacemos políticas culturales? ¿Qué son las políticas culturales? Entonces decía un poco, las políticas culturales es un campo de la política pública pues, que se desarrolla a partir principalmente de los años 90, que lo que busca es centrar un poco la dispersión de la acción cultural. Entonces una política cultural lo que busca es que todo eso disperso que existe se pueda de alguna manera como concentrar, no para desaparecer, no para eliminar la pluralización, sino por el contrario, para lograr que haya una mayor visibilización de los procesos culturales, para que haya una mayor articulación de los mismos y pueda haber cosas, digamos, con mayor fuerza enunciativa, con una mayor fuerza de transformación, porque muchas veces lo que uno encuentra es que hay muchas actividades, ¿sí? Que es lo que a uno le preocupa cuando está analizando el tema de la política cultural, que hay muchas actividades sueltas que no dialogan entre sí, que hacen reprocesos institucionales, que a veces implican esfuerzos financieros innecesarios, precisamente por la falta de articulación. Entonces, básicamente, como la intención de una política cultural es eso. Y obviamente en una política cultural, la cultura pues no es un objeto, la cultura no es digamos una cosa por fuera, sino que la cultura es la centralidad de la reflexión en la política cultural. Y en ese sentido, pues yo quisiera leer un poco en la introducción de este texto del Plan de Cultura 2006-2016, la cultura, fundamento de una universidad pertinente, la Universidad de Antioquia. Quisiera simplemente señalar como los aspectos que ellos proponen como objetivos de una política cultural, que sería la respuesta para qué hacer política cultural que nos propondría la Universidad de Antioquia. Entonces dice, ¿para qué? Entonces los objetivos básicamente serían: 1, reafirmar la cultura como base de los distintos haceres que la universidad adelanta en cumplimiento de su responsabilidad social. Y eso implica entonces obviamente pensar que cuando uno enseña un proyecto de universidad, pues uno no puede ver la cultura como lo que hace el centro cultural, lo que hace la Vicerrectoría de Desarrollo Humano, ¿sí? Sino que lo que uno tiene que ver es que la cultura es todo lo que nos compete a todos los agentes de la universidad. No es una cosa, digamos, que le corresponda a una persona en específico, sino que es una responsabilidad de todos, y eso obviamente tiene pues un alcance mayor. Lo segundo, fortalecer y consolidar una red, ellos dicen, una red de cultura de la Universidad de Antioquia para facilitar el desarrollo armónico y coherente de los programas y proyectos culturales que adelantan las diversas dependencias universitarias en materia cultural. Es decir, que tiene que ver con eso que decía un poco ahorita. Nosotros, por ejemplo, en el proyecto que presentamos decíamos, aquí hay una facultad que se llama Facultad de Ciencias Humanas y Artes, hay un centro cultural, hay una Vicerrectoría de Desarrollo Humano, hay una Dirección de Extensión Universitaria o Proyección Social, y todos hacemos cosas como si no supiéramos que existe el otro, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en las acciones que desarrollan las unidades, por ejemplo, adscritas a la Facultad de Ciencias Humanas, entonces el Museo Antropológico, el Observatorio de Derechos Humanos, ¿cierto? El archivo de la universidad, todas esas, digamos, formas institucionales desarrollan actividades a partir de sus
propios intereses, de sus propias búsquedas, de digamos, de sus orientaciones estratégicas o tácticas como instituciones, pero no hay un diálogo con lo que hace el centro cultural, no hay un diálogo con lo que hace el otro. Entonces me parece que ese es un tema que de alguna manera la Universidad de Antioquia también nos pone en la mesa y que nosotros de alguna manera ya habíamos dicho, ¿no? Es decir, hay una dispersión de la acción que no permite que conozcamos, reconozcamos cuál es digamos, el papel de la cultura. Y entre otras cosas, una oficina de comunicaciones de la universidad que también desconoce o que de alguna manera no integra esa amplia red de acciones que implica obviamente la acción de la universidad. Por supuesto, eso es una cosa que no tiene por qué saber uno cuando está en su nicho de trabajo, pero sí es una cosa que tenemos que poner en la mesa para el debate, que nos tiene que permitir de alguna manera preguntarnos pues qué vamos a hacer, ¿cierto? ¿Cuál va a ser esa propuesta de política para la universidad? Que implica entonces, por supuesto, como les decía, toda la integración de las unidades académicas, pero también un poco la pregunta del papel de la comunicación en esa articulación. Lo otro es asumir la cultura como elemento inseparable del desarrollo de los procesos de formación integral. Es decir, aquí hay una reflexión también sobre cuál es la oferta formativa de la universidad en materia cultural. ¿Sí? O sea, la universidad creció de una manera importante durante los últimos 15 años, pero nunca nos preguntamos cuál era el papel de la universidad en esos procesos de formación. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es esa, ¿no? Entonces, porque una política cultural no puede, insisto, quedarse solamente en el diseño de unas acciones concretas de un centro cultural, sino que también nos tiene que llevar a preguntarnos de qué es lo que estamos haciendo con lo que hacemos en nuestros procesos formativos. O sea, es una pregunta también por la pertinencia de la formación de la universidad. Y articular los currículos académicos con la dimensión cultural con el fin de favorecer la formación integral de los universitarios y contribuir a la pertinencia de los procesos educativos que adelanta la institución, que es también una de las preguntas que el Departamento de Ciencias Humanas y Artes se ha venido haciendo a partir de la convocatoria de la Universidad de Pensar la formación social y humanística, el papel que cumple las humanidades y las ciencias sociales en la formación integral de los sujetos universitarios. Promover la investigación en el campo cultural para atender las demandas crecientes de creación de conocimiento y comprensión de los problemas que afectan a la sociedad colombiana y contribuir a la construcción de las políticas públicas culturales en donde se requiera su presencia institucional. Ese es un tema, digamos, coyuntural, pero también estructural, y es un tema, digamos, candente. Nosotros presentamos, como les decía, ese proyecto. Además, una cosa muy paradójica, ¿no? A nosotros nos decía el vicerrector, en su momento el vicerrector de Desarrollo Humano nos decía: profes, aquí hay una cantidad de procesos investigativos y finalmente muy pocos procesos sobre la universidad misma. Nosotros nos lanzamos a hacer un proyecto de investigación, nos presentamos una convocatoria de investigación de la Oficina de Investigaciones con ese proyecto, y el proyecto, un jurado le puso 4.8 y otro jurado le puso 3.1 y entonces, perdón, 2.4, entonces el proyecto no pasó el umbral en su primera convocatoria. Hicimos una segunda propuesta, pasó exactamente lo mismo y el proyecto quedó pues totalmente enterrado precisamente por esa lógica. Entonces, cuando uno piensa realmente que necesita esas acciones, pues tiene que jugársela por buscar otras formas institucionales que no se reduzcan, digamos, a esa lógica de lo que nos pasó con el proyecto de investigación del colectivo. Obviamente esto no es una queja, simplemente lo que quiero decir y señalar es que cuando uno está pensando los procesos de investigación para la universidad internamente, pues uno no se la puede jugar por meterlo en una convocatoria, sino que tiene que ser una cosa como una política institucional, ¿cierto? Entonces creo que esa es un poco la inquietud que nosotros planteamos. Entonces decíamos, bueno, pero pues nosotros hicimos un proyecto, pero el proyecto quedó enterrado, entonces ¿cuál es la apuesta de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano? Y pues finalmente no pasó nada en ese momento.
Lo otro es diversificar la oferta de formación de pregrado y posgrado en materia cultural con el fin de ofrecer a la sociedad profesionales idóneos para la investigación y la intervención en las diversas áreas del desarrollo cultural. Bueno, eso ya lo había planteado un poco más. Incrementar la participación de la universidad en las redes locales, regionales, nacionales e internacionales enfocadas al desarrollo cultural. Salvaguardar y enriquecer el patrimonio artístico, científico, tecnológico y ambiental de la universidad, de la región y del país en cumplimiento de sus funciones básicas. Insertar la cultura en las dinámicas de transferencia del conocimiento y el desarrollo de los emprendimientos productivos, incentivar la creación en sus diversas modalidades y apoyar la divulgación de los productos obtenidos. O sea, ahí un poco como el llamado es que la universidad tiene un papel muy importante internamente en pensar sus procesos culturales, en pensar sus políticas culturales, pero no puede quedarse solamente en la reflexión sobre sus políticas internas, sino que también tiene que estar pensando en cómo se articula a una ciudad y a un departamento en el que tiene una responsabilidad tan grande en materia institucional. Obviamente sin pensar que la universidad va a llegar a suplir todo lo que el Estado no puede hacer, pero sí la universidad puede articularse en muchos procesos que lograría de alguna manera tener mayor presencia en los territorios. Y eso pues obviamente es una pregunta por la cultura, es una pregunta por el papel de la universidad en los procesos culturales y por supuesto eso pues nos arroja una pregunta sobre las políticas culturales. Entonces yo quisiera dejar como estos elementos, solo algunos que yo señalé. Entonces, ¿para qué políticas culturales? Puede ser para resignificar el papel de la cultura en los procesos culturales, no solo un activismo cultural, sino también pensar en procesos de largo aliento, articular las acciones institucionales. Obviamente, cuando yo digo no solo el activismo, pues no estoy reduciendo, obviamente a mí me parece muy importante que haya intencionalidad y que haya acción del estudiantado, de los profesores, de los trabajadores por fuera de los marcos institucionales. Es decir, yo pues tampoco podemos pensar que una política cultural va pues a minar esos procesos, ¿no? Cada proceso cultural tiene su fuerza y tiene que continuar. Lo que pasa es que una cosa es que tenga su fuerza y otra cosa es que esté desarticulado. Construir líneas de acción que den continuidad a procesos, fomentar la creación, eso es muy importante, fomentar la formación integral priorizando la formación política y ciudadana, la responsabilidad social y el pensamiento crítico, que creo que es una cosa en la que de alguna manera no está de acuerdo en ciertos espacios. Mejorar la planificación de los procesos culturales, eso también es muy importante. Mejorar el papel de la comunicación en los procesos que adelanta la universidad. Y la universidad, pues decía yo que para pensar un poco ese tema de políticas culturales, pues obviamente la universidad es una expresión del país y por lo tanto, pues ahí tenemos una gran inquietud que abordar. Entonces yo dejaría como esos elementos para el debate y pues la intención entonces es que abramos un espacio de intervenciones que nos permita como por lo menos llegar a unas breves conclusiones esta mañana y poder avanzar en la propuesta de este foro. Entonces quisiera antes darle la palabra al profesor César que tiene aquí. Sí, es que desde la organización del evento se nos ha pedido que invitemos aquí a la mesa principal para enriquecer el conversatorio algunas personas que han sido invitadas previamente, la profesora Ana María Bernal, a Tatiana Moreno, a Jonathan Castro y a Jenny García. Les pedimos el favor que nos acompañen acá a la mesa principal y pues tienen un espacio para que hagan una intervención y proseguir el conversatorio. Ana María, Tatiana, Jonathan y Jenny. Bueno, entonces vamos a hacer esto, vamos a darles a los compañeros pues un espacio de intervención y luego entonces abrimos el micrófono para el público. Entonces vamos a darle la palabra a Tatiana, luego a mi compañera. ¿Listo? Ah, ¿empiezan ellos? Ah, bueno, antes que empiecen ustedes. Bueno, pues yo creo que es muy importante que hagamos este foro, este encuentro, porque ocurren muchas cosas en la Universidad del Tolima
que tienen que ver con nuestra vida universitaria y que requieren que empecemos a actuar en red y a pensar en unidad. ¿Cómo podemos lograr que la cultura, que es un gran pilar humano, tenga capacidad de desarrollo y de un mejor impacto entre la comunidad universitaria? Entonces yo les quiero hablar desde la experiencia del CMPM, como a nombre de todos los músicos de la universidad o personas interesadas en hacer músicas urbanas, rap, hip hop, rock y otras tendencias, que son músicas a veces que han tenido mucha dificultad de desarrollo en Ibagué, a pesar de que existe un festival que se llama Ibagué Ciudad Rock. No existen escuelas para estos músicos que desean hacer su música y que son músicas que no son tradicionales. Entonces, en una ciudad que tiene una cultura con una tendencia tradicional muy fuerte, se vuelve el CMPM un lugar muy importante para que se puedan generar estas expresiones. Y pues de todas maneras, digamos que hasta el momento, pues actualmente el Centro Cultural está interesado en que hagamos una articulación, porque este espacio, que fue una toma realizada por los estudiantes, una gestión, autogestión para conseguir instrumentos y crear un ensayadero, una sala de ensayo dentro de la Universidad del Tolima, digamos que fue algo muy separado de las dinámicas culturales institucionales. Entonces actualmente pues yo creo que todavía falta mucho para que este lugar, esta sala de ensayo se convierta en un espacio digno pues para los muchachos y que tenga el impacto que debe tener en la región. Entonces desde ahí me gustaría empezar a conversar. Buenos días. Pues primero agradecer la invitación acá panel, a los profesores. Yo saludo pues con mucho beneplácito el que exista un espacio que la Facultad de Arte y Ciencias Humanas esté pensando este tema, un tema en el que algunos compañeros ya hemos venido trabajando e insistiendo, y no nos cansaremos de insistir, frente a la necesidad imperante de que la universidad construya una política cultural. Sin embargo, es necesario también, si bien acá escuchamos, yo creo que pues el profesor Fonseca nos plantea unas entradas bien interesantes a partir de lo que son los conceptos de política cultural, a partir de autores que han sido muy trabajados, quizás unos referentes a nivel latinoamericano, a nivel mundial muy importantes, en el caso de Canclini. Y pensaba yo ahora cuando lo presentaba el profe frente al tema de las instituciones, y es que es preocupante, o más que preocupante, es un reto enorme, pienso yo, construir una política cultural cuando no hay una propuesta consolidada, un proyecto serio de universidad. Y en ese sentido, los pasos y todo el acumulado histórico que esta universidad venía teniendo ha sido desarticulado, ¿sí? Digamos que la crisis también hace parte de ello. Me parece que, y es un tema también de la confianza, porque hoy no es quizá la facultad, una de las facultades más importantes de la universidad, convoca a un espacio para la discusión, ¿sí? Y más que la discusión, para un diálogo, y para establecer un diálogo hay que tener confianza, ¿sí? Y hay una confianza que se ha perdido a partir de lo que representa la institución y la academia, ¿sí? Y lo decimos pues desde nuestro lugar de enunciación también. Vamos, bueno, en el caso mío pues, soy formado en la universidad, pero pues he tenido la posibilidad también de ser gestor desde el activismo estudiantil, pero también desde el Centro Cultural, ¿no? Que es la propuesta que hace la institución a partir de una serie de actividades, porque pues es decir, no hay una hoja de ruta clara en lo que ha sido el quehacer de estas, digamos, unidades que presentaba también el profesor Fonseca, en el caso de la Vicerrectoría de Desarrollo Humano del Centro Cultural. Entonces, en ese sentido, yo digo, el llamado a la confianza, y cuando los procesos van avanzando en retomar esa confianza a nivel de la comunidad universitaria, los procesos se truncan, ¿sí? Es decir, hoy, yo lo pongo en este sentido, mire, veníamos trabajando con una serie de personajes a nivel nacional muy importantes de la literatura, la cinematografía,
y eran procesos con los que se había ganado mucha confianza y estábamos tratando, digamos, de llevar a cabo con la comunidad universitaria, digamos, una serie de actividades que nos pudieran poder abrir el espectro y darle la posibilidad a que la misma comunidad construyera sus iniciativas culturales desde diferentes manifestaciones, ¿sí? O sea, hoy por hoy es de este calibre, o sea, uno de los cineastas más importantes ustedes conocen, que es Víctor Gaviria, ¿verdad? Sí. Y ahorita el profe me lo recordaba también cuando hacía mención a las políticas culturales 91. Toda esta serie de personas que también fueron en su momento muy activistas de la cultura, cineastas, escritores del país, crearon fondos mixtos para la cultura, crearon una serie de plataformas para el quehacer cultural, porque este es un tema de financiero también, es un tema desde el presupuesto, ¿sí? Entonces es desde ahí también desde donde se piensa, ¿sí? Pero entonces, ¿y por qué traigo a colación a Carlos Gaviria? O sea, y recordaba él cuando estuvimos conversando acá con él, me contaba una anécdota, creo que la revista Arcadia también la referenció, de cuando viajan con Lady Tavares y con Giovanni Quirós. Tal vez Giovanni Quirós no les diga mucho a ustedes, pero si yo les digo el Zarco, ustedes ya hacen una imagen del personaje. Viajan a Francia y en la Ribera lo invita un productor de cine francés muy importante a Gaviria y a los muchachos de la Vendedora de Rosas a que se estén una semana allí y se desaparecen unas joyas, ¿sí? Y entonces Víctor decía pues que entre los dos, entre Lady y el Zarco lo tenían, ¿sí? Pero miren cómo es el calibre, o sea, una de las personas que teníamos en imaginario de los más ladrones quizás, y total yo creo que sí la historia dice que es uno de los delincuentes, y Víctor también es un delincuente de profesión, pues el Zarco, en los barrios de Medellín, ¿sí? Las joyas se desaparecen 2 días, pero al final aparecen, ¿sí? No se supo quién de los dos se las había robado, ¿sí? Pero esta es la dimensión de lo que yo les quiero decir, o sea, uno de los delincuentes más peligrosos de Medellín en los 90 no roba a uno de los directores más importantes de cine, y no quiero decir, no lo voltea como en el argot en el lunfardo y el lenguaje que utilizan las películas, pero una institución como la Universidad del Tolima, que tiene más de 50 años, hoy por hoy debe 800.000 pesos, ¿sí? Que no aparecen a uno de los directores de cine más importantes. Y no lo digo por el tema del dinero, lo digo el tema de la confianza. Repito, cuando estamos construyendo con la comunidad universitaria, con estos diferentes personajes, los procesos se truncan. Víctor Gaviria eminentemente está molesto y es uno de nuestros mejores colaboradores de la revista y un gran colaborador del Centro Cultural. Entonces la dimensión es esta, por la desconfianza de las instituciones. Es sencillo, porque ¿cómo vamos a hacer ahora para convocar? Es que nos estamos pensando acá también un tema bien álgido. Y yo pienso, y se lo he manifestado a los diferentes compañeros, que creo que esto es un boquete muy importante para la construcción de una universidad, ¿sí? Y los agentes culturales son muy importantes. Bueno, ese término agencia cultural es también bien debatible, porque pues, en un país como Colombia también le podemos también hablar de actores culturales, ¿sí? Hoy por hoy, digamos que yo creo que a eso nos invita, cómo recuperar la confianza y cómo a construir un proyecto de universidad en ese sentido. Yo creo que, y me va a referir también a algo muy importante del profe, yo creo, profe, que usted se preguntó y se contestó ahí mismo en su intervención, frente a estos momentos que usted nos manifestaba frente a la consolidación de la acción cultural. Sí, claro, la Constitución del 91 aparece y efectivamente aparecen, usted decía, a nivel latinoamericano, la creación de los ministerios. Pero recuerde algo, yo sé que usted es un lector bien vicioso de Zizek, a usted le gusta mucho, y hay un libro donde él critica mucho el multiculturalismo, ¿no? Como también un proyecto funcional a lo que va a ser el capitalismo, ¿sí? Las democracias liberales, sobre todo, ¿qué van a hacer con el tema del multiculturalismo? ¿Cómo lo vuelven funcional? Digamos, en ese sentido, y creo que la Constitución del 91 también inaugura el paradigma neoliberal y la implementación de las políticas neoliberales en Colombia, ¿sí? Y es en el marco de eso que también se habla de multiculturalismo. Y con los subsecuentes elementos que va a dar al traste con lo que hoy tenemos en Colombia de políticas culturales. Es decir, y para bien de esto, para bien de la cultura excede lo institucional, me parece a mí. Y hoy por hoy hay una manifestación de ello también al interior de la Universidad del Tolima. Si ustedes se fijan, debajo de la rectoría hay casi que un centro cultural no institucional, lo que se llama hoy la Ocupa, ¿sí? Funcionan, realizan talleres, ¿sí? Bajo otra premisa, la autogestión, bueno, ¿sí? Pero digamos que también se trazan unos objetivos. Yo creo que es que acá también tenemos que empezar a trazar los objetivos de para qué esta política cultural, pero desde dónde, con quiénes vamos a construir. ¿Será solamente desde lo institucional
¿Será solamente desde ahí cuando hay una desconfianza con las instituciones precisamente por todo lo que ha sucedido? Es decir, desarticular un proyecto, si bien no, el proyecto que venía a presentar el Centro Cultural, pues no, digamos que no era el mejor, pero entonces, ¿cuál es la propuesta que tenemos ahora? ¿Cuál es la propuesta que vamos a hacer? Y no es solo el Centro Cultural, es decir, los diferentes colectivos y manifestaciones que hay al interior y al exterior de la universidad, porque pienso que la universidad se convierte en un nicho muy fundamental también del quehacer y de la actividad cultural en la ciudad. Yo dejo por acá. Bueno, yo me voy a tomar el atrevimiento de leer un texto que escribí precisamente para este momento. Y empieza así. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma, que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal, que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por separado como a dos hermanas enemigas, que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depravación y en la violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano Buendía, por el país próspero y justo que soñamos al alcance de los niños. Gabriel García Márquez. Tuve la fortuna de nacer en un núcleo familiar que instintivamente me condujo desde los 3 años a reconocerme cuerpo y a vivir y entender el mundo desde otras lógicas, una percepción estética y ética del mundo. Transité durante mis años escolares dedicando mi tiempo a tratar de comprender las ciencias, pero disfrutando apasionadamente las artes. Esto fue hasta el fin de mi escolaridad, es decir, hasta el grado 11. Sin embargo, he sabido que en la escuela básica, secundaria y media, las artes son conocimientos residuales o proyectos escolares mal denominados de ocupación del tiempo libre. Al llegar a la universidad, que inicialmente no fue la Universidad del Tolima, de la que por supuesto soy egresada, estudié en 3 universidades anterior a esta, tratando de acomodar mi cuerpo a estas dinámicas, y me fui dando cuenta que ninguna de estas universidades tenía un proyecto cultural. Es más, lo cultural no es necesario. Me volví cabeza, y ese cuerpo que había habitado durante los primeros 15 años de mi vida, la universidad lo borró por completo. Ahora nuevamente habitaba un espacio reducido por horas de aprendizaje, la silla era el objeto que cargaba mi cuerpo y mi cuerpo estaba mudo, acumulaba y procesaba información que estaba haciendo una persona productiva. La separación del cuerpo y la cabeza no solo es realizada dentro del marco del conflicto social y armado que vive Colombia, una práctica usual dentro de las macabras ejecuciones contra el cuerpo por el paramilitarismo. También la educación, desde la cuna hasta la tumba, tiene un proyecto mordaz y es separarnos el cuerpo, habitar cabezas, enmudecernos, reconocer el lenguaje verbal y escrito como únicos y válidos dentro del saber, y esos cuerpos que desde la edad escolar están sometidos a la silla o al denominado pupitre continúan en la educación superior. Cuerpos amaestrados que pierden toda posibilidad motriz, flexible, desapareciendo el tono muscular, cuerpos fatigados, inmóviles, sin estado físico, que van perdiendo los lenguajes usados en la infancia, es decir, el poder que tiene la imaginación, la fantasía, el lenguaje no verbal. En síntesis, es una educación que considera que no existe conexión entre la cabeza y el cuerpo. Ahora bien, mi paso por la Universidad del Tolima como estudiante y como también artista, que llevo 10 años en este camino tan difícil. Cuando empecé a estudiar aquí en la universidad continué desarrollando mi proyecto artístico que ya traía, pero fue realmente complejo lograr poder crear e investigar en una universidad que no piensa en que existen personas que se dedican a esto en la vida, sino que sencillamente consideran que la universidad es un nicho solamente para el pensamiento lógico racional.
ahora que estoy en este proceso como docente en la universidad y que tengo a mi cargo orientar procesos de expresión corporal, de teatro y de danza contemporánea con el Centro Cultural, aún sigo viendo que es como estar nuevamente de estudiante. No contamos con unos espacios idóneos para desarrollar dichos procesos. Tenemos un teatro pequeño, muy pequeño, que todos ustedes creo que lo conocen, porque me imagino que todos han visitado el teatro de la Universidad de Tolima, donde caben alrededor de 50 personas apretadas. Allí en este espacio, que es el teatro, donde hemos pasado muchos y donde han habido generaciones de estudiantes que han estado allí metidos en el teatro y que hoy por fuera de la universidad tienen proyectos de grupos artísticos, grupos teatrales que deberían de estar aquí también, deberían de ser invitados. La universidad debería de pensar que ese proyecto no se construye solamente con la gente, los cerebros y los cuerpos que habitan la universidad, sino que afuera están los actores culturales que están en los barrios, que están arañando y buscando que esta ciudad los reconozca y de que por fin tengamos un proyecto de ciudad. Porque si tenemos un proyecto cultural de ciudad, podemos pensarnos que tenemos un proyecto cultural de universidad. Ahora yo hago una pregunta. ¿Cómo piensa la universidad la arquitectura y los mobiliarios para que el cuerpo habite el espacio? Si tenemos clases de expresión corporal en una sala de lucha, la sala de lucha es una sala de lucha. Si nos mandan para la sala de karate es una sala de karate. No es una sala adecuada para el ejercicio del cuerpo. La clase de teatro la tengo que desarrollar debajo de la biblioteca. Es un salón de conferencias. La clase de danza contemporánea la desarrollo en el teatro y algunas veces debajo de la biblioteca en la sala de música, que es la sala de música. Entonces yo les quiero decir algo. La danza contemporánea tiene unos requerimientos, y no solo la danza contemporánea, el ejercicio del performance, del teatro, de cualquier tipo de expresión del cuerpo. Necesita un espacio, nosotros necesitamos un espacio. No podemos seguir desgastándonos los tobillos y las rodillas, porque eso genera, cuando trabajamos en un piso de cemento, que el cartílago se vaya desgastando. No podemos seguir teniendo hematomas en el cuerpo, chichones en la cabeza, en los hombros moretones, sí, en la espalda precisamente, tratando de hacer rollos, saltos, caídas y ejecuciones corporales que necesitan movimiento. En estos espacios, sí, que tiene el Centro Cultural, llegan personas de diferentes lugares de la academia y fuera de la academia, por fortuna. Llega gente de los barrios que escuchó que hay un taller de danza donde no solamente vamos a movernos, sino que vamos a pensar con el cuerpo, que es otra categoría distinta. Hay estudiantes de biología, estudiantes de arquitectura, estudiantes de economía, de ciencia política, biólogos, matemáticos, que llegan allá a pensar el cuerpo porque están cansados de habitar un espacio reducido. Yo me pregunto, ahora que tenemos 90 horas para desarrollar un taller de danza contemporánea, ¿qué hacemos en 90 horas? 90 horas simplemente son esas reducidas horas que tiene un cuerpo para encontrarse libremente, 90 horas para expresarse, 90 horas para sentir pensarse, 90 horas para experimentar. Esas son las 90 horas que tiene un estudiante en la Universidad del Tolima para sentirse cuerpo. A mí me parece lamentable, ¿sí? Totalmente lamentable. Y no porque yo pueda tener un contrato que tenga 260 horas para poderme ganar X y Y, que no representa absolutamente nada para mí, porque eso no representa nada. A mí también me deben un sueldo del calendario de 2015, y aún así sigo trabajando aquí. Y aún así voy a festivales de videodanza con los trabajos que hacemos, que no están dentro del contrato porque no estoy contratada todavía, y aún así trabajamos haciendo esos proyectos audiovisuales para ir a festivales. Porque es necesario que los estudiantes se sientan vivos, no podemos seguir siendo muertos en sillas, ¿sí? No podemos. Y 90 horas no pueden seguir siendo 90 horas para pensarnos en cuerpo. ¿Y el resto de la vida qué? ¿Sí? Quizás una molestia, sí es una molestia, tengo una molestia muy grande, una molestia corporal, emocional, sensible. ¿Sí? Porque no me cabe en el cuerpo, considerar de que yo, Tatiana Moreno, que tampoco tengo sala de teatro ni de danza en esta ciudad, porque no tengo con qué sustentarla, mis estudiantes tampoco tienen un espacio donde desarrollarnos y podernos sentir, estemos condenados sencillamente a cumplir un espacio académico dentro de un contrato y unas horas laborales como docente de expresión, de teatro, de danza. ¿Y qué? ¿Dónde nos habitamos? ¿Cuál es el espacio que tenemos?
todos. Y me gustaría invitarlos a los pocos que estamos acá para que vayan a la clase, a las clases de danza, para que dancemos juntos y nos demos cuenta cómo es de apretado, caluroso y doloroso trabajar en este tipo de espacios.